Como podemos ver, la palabra de nuestro Dios aquí nos habla en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Dice: estad firme en la libertad. Eso es algo muy importante, amados. El consejo que Dios nos da aquí a través de esta palabra dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. La manera como habla o como se expresa aquí el consejo de Dios o del apóstol Pablo aquí por medio del Espíritu Santo es de que uno tiene que mantenerse firme o mantener firmeza en lo que Dios a través de Jesucristo ha hecho con nuestras vidas. Él que ha hecho con nuestra vida cosas extraordinarias. Él ha hecho con nosotros cosas maravillosas, cosas hermosísimas. Él ha hecho con nuestra vida. Una de las cuales de lo que Dios ha hecho con nuestra vida fue que derramó su amor en nuestros corazones. Otro lo que Él ha hecho fue que rompió nuestras cadenas. Otro lo que Dios ha hecho fue que se fijó en nosotros y por misericordia nos rescató de vuestra vana manera de vivir. Eso lo hizo por amor. Y la Biblia también habla y dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tenga misericordia. Así es que el solo hecho, al saber que nosotros hemos sido libertados por Dios, eso es un privilegio grande para nosotros y que tenemos que valorar, cuidar. Y por ello es que aquí dice que tenemos que mantenernos en esa firmeza, porque podemos llegar a caernos de eso. Es decir, hay peligro, porque dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Cuando nosotros, por ejemplo, miramos en el libro de Juan en el capítulo número 8, Evangelio según San Juan, capítulo 8, podemos ver desde el verso 31 la manera como Jesús habla aquí. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y en el verso 32 le dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, lo que le lleva al hombre a ser libre, o la manera como Cristo lo liberta al hombre, es a través de su palabra. Cuando el hombre escucha su palabra y cuando el hombre obedece su palabra, ahí es donde Cristo lo hace libre a ese hombre y a esa mujer también. Y cuando Cristo hace eso en nuestras vidas, ahí es donde que el consejo de Dios a través del apóstol Pablo dice que hay que mantener esa firmeza. Es decir, que siempre nuestro oído tiene que estar atento en oír la palabra de Dios día tras día, noche tras noche, meses tras meses, año tras año y siglo tras siglos. Porque haciendo así, el Salmo 1 dice: será como árbol plantado junto a corriente de agua. En el Salmo 1 usted puede ver también la forma como el salmista David nos habla allí en el capítulo 1. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y en el verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, que es constante, no deja en ningún momento, ningún tiempo de deleitarse en leer y en meditar en la palabra de Dios. Y en el verso 3 dice: será, está hablando en un tiempo futuro, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace
prosperará. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a cada uno de nosotros. Eso habla de que tenemos que mantener firmeza, es decir, firmeza en todas nuestras áreas para que nunca caigamos de ese nivel en la cual Dios nos ha puesto. Y dice, y no estéis otra vez. Estamos en el verso 1 del capítulo 5 de Gálatas. Y no estéis, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es decir, hay que mantenernos en eso. Hay que perseverar en eso. Y nunca permitir volver a estar sujeto, dice, al yugo de esclavitud. Es decir, a la vida antigua. Nunca o no podemos permitir que volvamos otra vez a eso. Cristo vive. Como dice el proverbio, no es posible que seamos como el perro que vuelva otra vez a su vómito, o como la puerca o como el puerco volver a revolcarse en el cielo, porque eso es algo peligroso. Imagínense lo que Cristo ha hecho con nuestra vida. Imagínense, por ejemplo, en el caso de nosotros que estamos aquí. Usted y yo nunca quisimos nada con Cristo, y por misericordia Él nos abrió el entendimiento. Por misericordia nos abrió los ojos. Por misericordia convenció nuestro corazón que antes era hecho una piedra. Él ha hecho cosas notorias, maravillosas con nosotros. Es decir, nos convenció, de las cuales hoy en día nosotros y muchos testifican por doquier o por todos los lugares, diciendo: yo antes no quería saber nada del evangelio, y hoy bendigo y glorifico a Dios porque se reveló a mi vida. Cuando yo no quería saber nada con Él, Él se reveló a mi vida a través de esta circunstancia, a través de esta enfermedad o a través de esta situación que he vivido en la vida. Dios se reveló a mi vida, me sanó de esta enfermedad o ha hecho conmigo cosas maravillosas, y hoy yo glorifico y exalto a Dios. Y aún lanzamos todavía palabra de consejo diciendo: amigo, tú que me escuchas, o amiga, tú que me escuchas, que te encuentras en esta situación, Cristo es la solución. Busca a Cristo, que Él es el único, el que puede cambiar tu vida. Y hay muchos que hacen esas cosas, pero eso nos da la garantía. Eso no nos da la garantía de que por testificar o por hablar bien bonito, no nos da la garantía que no vamos a llegar a caer. Que sí hay peligro de caer, pero para ello es que la palabra de Dios da consejo y dice: hay que mantener firmeza para que no caiga. El apóstol Pablo decía: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso habla de que hay peligro en que podemos caer cualquiera de nosotros, empezando desde la cabeza hasta el más pequeñito. Todos corremos peligro aquí, pero no porque estamos corriendo peligro nosotros nos vamos a dar al abandono, a que ya que corremos peligro, pues entonces voy a caer. No, más bien tenemos que luchar y reprender. Alabado sea Jesús. A todos aquellos que nos quiere llevar a deslizarnos del nivel donde Dios nos tiene. Aleluya. Bendito sea la misericordia del Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en todo momento y en todo tiempo. Pelear nuestra batalla, luchar todos los días. Aleluya. No darle tregua al diablo en ningún momento, sino que hay que pelear nuestra batalla. Se levante el mar, se levante los vendavales, se levante quien se levante, hay que pelear en el nombre de Jesús. Dice en el capítulo 4 del libro de Proverbios, desde el verso 23, dice: sobre toda cosa guardada. Proverbios 4 y verso 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice en el verso 24: aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda.
Y por último dice, aparta tu pie del mal. Ese es el consejo que nos da Dios a través de su palabra, para mantenernos firmes. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. ¿Qué cosa? Lo que hay que hacer, sobre toda cosa guardada. Dice, guarda tu corazón. Ese es un consejo que nos da. Hay que guardar nuestro corazón. Nosotros, cada uno de nosotros somos responsables de la condición de nuestro corazón. No le eche la culpa a otro ni a nadie. Nosotros mismos somos responsables de que nuestro corazón esté guardado, santificado o purificado, o que se dañe. Nosotros somos los responsables y nadie más. Porque la palabra da el consejo de todas cosas guardadas. Guarda tu corazón. Y dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Ese es otro lo que nosotros tenemos que hacer también. Es decir, tenemos que cuidar nuestra palabra. Tenemos que cuidar lo que va a expresar nuestra lengua. No podemos darle rienda suelta a nuestra boca y mucho menos a nuestra lengua. Mira, la lengua que nosotros tenemos es un mundo de maldad, dice Santiago. Y si le damos rienda suelta y si no le ponemos freno a nuestra lengua, nos puede llevar, hermanos, a hablar tantas cosas inicuas. Y eso puede traer desgasto espiritual en nuestra vida. Y eso puede llevarnos a nosotros a alejarnos de la presencia de Dios. Porque dice, aparta de ti la perversidad de la boca. Quiere decir que si uno no se esfuerza en apartar cosas inicuas de su boca, o dejar de hablar cosas que no edifican, entonces eso te llevará a que se vaya dando el proceso de que poco a poco usted vaya cayendo otra vez al yugo de esclavitud. Porque cuando estábamos esclavos, cuando estábamos bajo el yugo de esclavitud, hablábamos tantas cosas que no edificaban nuestras vidas. ¿Cuántos eran groseros antes? ¿Cuántos eran lisurientos, mentirosos? Inventaban a la madre antes. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Hoy en día, con la ayuda del Señor, porque a través de su palabra nos enseña, su palabra nos corrige, su palabra nos muestra la verdad. Y a través de su palabra nosotros vamos afirmando nuestros pasos en Cristo. Dice también, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Alabanza a Jesucristo. Y dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Ese es el consejo también que Dios nos da para que podamos mantenernos firmes. Maravilloso es Jesucristo. Dice que tenemos que examinar la senda de nuestros pies. Es decir, nosotros como personas tenemos que meditar o examinar o empezar a relacionarnos con lo que hemos hecho en el día, en la semana, en el mes o en el año. Tenemos que sentarnos en ocasiones y decir, uy, ¿qué fue lo bueno y qué fue lo malo que he hecho en este día, en esta semana, en este mes o en este año? Examinarnos a nosotros mismos. Porque en otra palabra el apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe o no os conocéis a vosotros mismos, dice. Es decir, nosotros mismos tenemos que conocernos. ¿Qué es lo bueno que hemos hecho en el día, en el mes, como le dije, en la semana? ¿O qué es lo malo que hemos hecho? Si hemos hecho lo malo, ¿qué hay que hacer? Humillarnos, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Si es que queremos mantenernos, como dice aquí, en la firmeza o en la libertad en la cual Cristo nos ha hecho libres. Si queremos seguir manteniéndonos en esa postura de seguir siendo libres para alabar a Dios, entonces tenemos que autoexaminarnos todos los días. ¿Hemos hecho lo bueno? ¿Hemos hecho lo malo? Si hemos hecho lo bueno, gloria sea para Dios. Pero si hemos hecho lo malo, pues Señor, apiádate de mí, ten misericordia de mí. Y lo más pronto posible, pues reconocer, humillarnos, confesar, limpiarnos de eso, para que podamos seguir para adelante y así la gracia de Dios siga fluyendo en nuestras vidas. Y dice, y todos tus caminos sean rectos. El consejo de Dios es que todos nosotros, o decir, todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que proyectemos, sean
rectos, es decir, que sean gratos ante los ojos de Dios. Aleluya. Y otro que dice, no te desvíes, en el verso 27 del capítulo 4 de Proverbios, dice, no te desvíes, quiere decir que hay peligro, a la derecha ni a la izquierda. Aparta de tu pie, dice, aparta tu pie del mal. Es decir, lo que está queriendo decir aquí, que tenemos que tener discernimiento. Hemos visto que allá en el Salmo 1 decía, bienaventurado el varón que no anduvo. Habla de que ha sido inteligente, ha sabido discernir, que no es con cualquiera que tiene que amistarse, que no es con cualquiera o de cualquiera tiene que recibir consejos. Puede escuchar, sí, pero no recibir, porque una cosa es escuchar y otra cosa es recibir. Porque usted puede escuchar consejos de miles consejeros, pero tiene que autoexaminar si han sido consejos buenos o si han sido consejos malos. Si han sido consejos buenos, usted los recibe y lo aplica, para que de esa manera usted salga edificado. Ahora, si usted ve que no es edificante, entonces ¿qué hace? Lo desecha. Lo desecha. A solas usted lo desecha. No lo va a desechar en frente del fulano o de la fulana, porque eso es ser imprudente. Lo prudente es, ok, decirle muchísimas gracias, gracias por este consejo, Dios le bendiga, y nada más. Y luego usted a sola empieza a sacar sus conclusiones. Si es edificante, lo recibe, lo aplica. Aleluya. Y si no, pues ahí solito lo desecha y sigue para adelante. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, empieza a evaluar, a examinar la vida y dice, pues no debo seguir los consejos malos, ni estar en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es decir, así como usted la ha visto en el año 1980, le vas a seguir viendo en el año 2030. Porque dice, su hoja no cae. No cae. Cuando hablamos de hoja, estamos hablando puede hablar de las apariencias, pero no apariencia de ropa, sino que de la apariencia, así como inició, lo vas a ver todo el tiempo. Aunque pasen los años, pasen las décadas, aunque es difícil de llegar a décadas nosotros. El semblante, sí, así como llegó, así como inició, así lo vas a ver hasta que culmine. El apóstol Pablo dijo, yo empecé esta carrera y lo he culminado. Y lo he hecho con gozo, con alegría, por lo cual está reservada la corona de vida. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será una persona próspera. Y en el verso 2 da por si alguno se desliza. En el verso 4, perdón, da por si alguno se desliza, por si alguno no se mantiene firme en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre. Dice el verso 4, no así los malos, es decir, los que se descuidan, que son como el tamo que arrebata el viento, como una hoja seca. Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. La congregación no está refiriéndose de los incrédulos, sino de los malos que hay en las congregaciones, porque de hecho hay malos también en nuestras congregaciones. Alabado sea el Señor. Dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los que serán levantados son los justos y no los pecadores, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y no hay que alegrarse por si alguno perece
o por si a alguno le ocurre algunas cosas, no hay que gozarse ni hay que alegrarse tampoco, sino que cuando uno ve que alguno se desliza, es cuando más uno se tiene que prender más fuerte del Señor, porque eso nos da a entender que si hemos visto otro caer, nosotros peligramos también. Y hay que decirle: Señor, guárdame, Señor, ayúdame, porque todos peligramos y ninguna cosa pasa por pasar. Eso sí hay que llevar siempre en cuenta en nuestras vidas. ¿Será que alguien puede alabar a Dios en esta noche? Efesios capítulo número 6. Libro de Efesios está un poquito más allá del libro de Gálatas. Está en el Nuevo Testamento. Dice el capítulo 6 del libro de Gálatas, verso 10 en adelante. Dice: por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El consejo divino de Dios es que nosotros siempre tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Para qué? Más abajo dice: para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahí no está hablando de la firmeza. Para mantenernos firmes, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque dice: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, el que busca que nosotros nos deslicemos es estos principados, estas potestades y estos gobernadores. Lo que ellos buscan o pretenden es que usted y yo nos deslicemos, que volvamos a caer en el yugo de la esclavitud. Es decir, que volvamos otra vez a caer en la desgracia en la cual antes vivíamos o estábamos. Ese es el propósito de estos seres malignos. Pero el anhelo y el propósito de Dios es que usted y yo mantengamos firmeza, que mantengamos postura, y si fuere posible, ir creciendo en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios y en el poder de Dios. Porque de esa manera únicamente podemos mantenernos firmes. El enemigo vendrá como río, dice el profeta Isaías, mas Jehová levantará bandera de espíritu. Es decir, nunca el enemigo podrá vencernos a nosotros si nosotros mantenemos firmeza, orando en todo tiempo, rogándole a Dios en todo tiempo: Señor, renuévame, Señor, fortaléceme, Señor, aliéntame, Señor, levántame, Señor, sacúdeme, Señor, límpiame, santifícame, Señor, examíname, ve en mí si hay camino bueno o camino de perversidad. Si hay camino de perversidad, oh Dios, empieza a santificarme, a limpiarme, Dios mío, lávame más y más de toda mi maldad. Es decir, uno siempre estará examinándose. ¿Por qué? Porque uno quiere mantener esa firmeza delante de Dios y no quiere ser presa del diablo. Dice el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, sigue diciendo, estar firmes. Y dice en el verso 14: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Se da cuenta? Uno tiene que estar pendiente, tiene que estar continuamente leyendo la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Jesús, cuando hablaba, le decía a sus discípulos en el capítulo 15 del libro de Juan, le decía: ya vosotros estáis limpios por la palabra con que habéis oído. Aleluya. Entonces, cuando uno escucha y lee la palabra de Dios, entonces esa misma palabra como que nos lleva a nosotros a cuidarnos. La palabra nos hace recordar y nos hace saber que nosotros podemos
caernos de esa postura en la cual estamos viviendo o estamos en Cristo, entonces la palabra nos ilumina nuestro entendimiento, nos abre el entendimiento para que nosotros podamos ver que si nos deslizamos un poquitito, la consecuencia es fatal. Y a través de leer la palabra, el Espíritu Santo nos convence, y aún a veces por eso echamos lágrimas, empezamos a llorar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos convence. Y quiera Dios que eso pase con nosotros todos los días de nuestra vida, porque si seguimos así, cada vez que leemos la Biblia nos quebrantamos, echamos lágrimas. Eso está diciendo que el Espíritu Santo está con nosotros y que nos está convenciendo todos los días de nuestra vida. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Aleluya. Dice: y vestíos con la coraza de justicia. ¿Cómo vamos a saber la justicia si no leemos la palabra? La palabra nos enseña la justicia divina. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Verso 15: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Aleluya. Con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso es lo que uno tiene que hacer para que así, de esa manera, se mantenga firme. La oración es algo vital en nuestra vida. Aleluya. Y velando en ello, es decir, estando vigilante. Uno mismo está diciendo: uy, yo ya no estoy orando como antes, yo ya no leo la Biblia como antes. Uno mismo tiene que saber si tú eres la misma de ayer o has menguado en algo, porque dice velando en ella. Es decir, usted y yo tenemos que saber si seguimos manteniendo la condición espiritual que antes teníamos con Dios, o hemos menguado o hemos subido. Uno tiene que saber si hemos elevado o si nos hemos menguado. Uno tiene que saber, porque dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cristo vive. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Así que todo eso son la forma o la manera como tenemos que mantenernos firmes. Porque aquí el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y verso 1, dice: está pues firme. Y para mantener firmeza ya hemos leído qué es lo que tenemos que hacer. Deleitarnos en la ley de Dios, orar en todo tiempo, en súplica, con ruego, velando en ella también, para que en ningún momento permitamos que Satanás gane ventaja en nuestras vidas. Dice: en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mi alma bendice a Jesucristo. Quisiera Dios, hermanos, que esto nunca ocurra con nuestras vidas. Dios no quiere que esto suceda a nadie, y que uno vuelva a caer en el yugo de esclavitud. Eso fue lo que le pasó a esta gente que estaba en la iglesia de Galacia. El apóstol Pablo le reprendía y le decía: oye, ¿qué ha pasado con ustedes? La manera como el apóstol Pablo le reprende, le exhorta a la iglesia de Gálatas, en el capítulo 3, usted puede ver la manera como el apóstol Pablo le exhorta a ellos y le dice: oh Gálatas insensatos,
¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como sacrificado. Y le dice: esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y le dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Es decir, la forma como aquí el apóstol Pablo le trae una exhortación, y bien merecida a esta gente. Le dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es decir, que volvió otra vez al yugo de esclavitud. Y le dice: tantas cosas habéis padecido, porque uno padece mucho. Desde el día de que uno entrega su vida a Cristo, uno padece espiritualmente. Se te levanta todo el mundo: el diablo, Satanás, los demonios, la gente, su familia. Todo el mundo se te levanta con el fin, con el propósito de que usted retroceda otra vez para atrás. Los amigos se te burlan, todo el mundo hace burla de ti, de tal manera que usted se debilite, reniegue de su fe, renuncie a su fe y se regrese otra vez para atrás. Pero cada vez que usted venía al templo, siempre ha habido palabra que lo fortalezca. Siempre ha habido palabra y siempre estuvo el Espíritu Santo para confortar su alma. Y de esa manera usted iba recibiendo fuerzas, nueva fuerza, como dice Isaías 40, nuevas fuerzas. Y levanta otra vez las alas y empieza otra vez a seguir tu caminar. Y tanto has padecido, tanto has sufrido, para que ahora, después que Dios te ha levantado, vuelvas a caer a esa desgracia. No puede ser posible. Eso es algo injusto, eso es algo absurdo, que Dios no aceptará nunca. Pero en muchas vidas, en muchas familias o en muchas personas ocurren estas cosas, de las cuales al ver o al enterarnos nosotros que ha ocurrido cierta decadencia en ciertas personas, pues eso no podemos coger nosotros y decir, bueno, eso le pasó porque se descuidó, o de esa manera poder decir que fue carnal o otras cosas, sino que esas cosas deben ser para nosotros, para que nosotros podamos prendernos más fuerte del Señor, para darnos a entender que eso nos da a entender que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Y la misma Biblia dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiere decir que si el fulano bajó de la gracia, es porque el amor de él hacia Dios se iba enfriando y no se percató, no se dio cuenta. Y nosotros tenemos que darnos cuenta si estamos menguando o si estamos creciendo, porque dice aquí: velando en ello en todo tiempo. Cristo vive. Si uno cae en esa desgracia de volver otra vez a estar en el yugo de esclavitud, es porque nunca no se ha examinado, no se ha detenido a ver si está manteniendo el nivel o si está menguando de ese nivel. Si está menguando de ese nivel, están corriendo peligro. Ahora, si está creciendo, allí hay victoria. Allí hay victoria, porque Dios nos llama a crecer. Dios nos llama a que nosotros podamos. Algunos dicen: si algunos están esclavos, pues quédese así como está. Pero algunos, si pueden escapar de esa esclavitud, hágalo. Hágalo. Si alguno puede ser libre, pues esfuércese.
Aleluya. Ahora, nunca da el consejo: si alguno quiere menguar, mengue. De esa manera no dice. Lo único que dice Apocalipsis es: si alguno es injusto, sea injusto todavía. Si alguno es injusto, le está diciendo: esta persona siempre ha sido injusto, nunca fue justo. Y le dan consejo: si tú quieres seguir viviendo como siempre has vivido, sigue. El que es injusto, el que es inmundo, el que nunca fue santo, siga siendo inmundo todavía. Total, va a llegar un momento que Dios vendrá y dará su recompensa a cada uno según sea, dice, su obra. Pero en ningún momento la Biblia dice: si quieres menguar, mengua. Siempre el consejo de Dios es que nosotros tenemos que ir creciendo como la luz de la aurora. Es decir, como ese sol. Ese sol de manera como va subiendo, va ejecutando su fuerza, su calor. Cuando va dando su inicio de salida, no se siente el calor. Es decir, como que no hace calor. Pero de acuerdo que va subiendo, va lanzando su fuerza. Así también el cristiano tiene que ser. De acuerdo va subiendo. Así es para con Dios. Si va subiendo, tiene una fuerza terrible de la cual el enemigo huye delante de él. Por eso es que dice que el camino del justo es como la luz de la aurora. Si va subiendo, y de acuerdo que ese sol va lanzando esa fuerza, así también el cristiano tiene que ser. Cristo vive. En el capítulo 1 también del libro de Gálatas, y en el verso 6, el apóstol Pablo le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se descuidó, no veló, no estuvo pendiente, sino que se descuidó. Y el apóstol aquí queda admirado, sorprendido y maravillado. Y dice: de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, de Dios, por la gracia de Jesucristo, para seguir un evangelio diferente. Y le dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es agradarle a Dios. Y para agradarle a Dios necesitamos deleitarnos en su palabra, orando en todo tiempo, velando en ello en todo tiempo, examinar la senda de nuestro pie en todo momento, porque de esa manera es que nosotros tenemos que agradarle a Dios. Siempre preguntarle al Señor: ¿estoy en lo correcto? ¿Mis pasos están siendo dirigidos correctamente o estoy en lo incorrecto? Y cuando nosotros conversamos con Dios, Él es perfecto. Él nos enseñará, Él nos dirá si estás en el camino de la perfección. Porque a Dios le gusta que nosotros seamos perfectos. Porque eso fue lo que Dios le recalcó y le dijo a Abraham: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Porque a Dios le gusta la perfección. Dios le gusta que seamos nosotros perfectos, santos, en toda nuestra manera de vivir. A Dios le agrada. No importa que
que seamos poquitito, no importa, pero que ese poquitito seamos perfectos, que mantengamos con firmeza a la libertad a la cual Cristo nos llamó, de que siempre mantengamos nosotros nuestra conducta libre, que el Espíritu Santo en medio nuestro se sienta libre, porque dice: donde hay libertad, allí está el Espíritu de Dios. Es decir, donde hay firmeza, ahí está el Espíritu de Dios. Sin embargo, donde hay muchos que han regresado al yugo de la esclavitud, el Espíritu de Dios no hay ahí, porque el Espíritu Santo es santo, 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 santo. El Espíritu Santo habita donde hay santidad, donde están los redimidos de Jesucristo. Ahí se mueve el Espíritu Santo, ahí se derrama el Espíritu Santo, ahí se manifiesta el Espíritu Santo.